Hola a todos y a todas. Este ejercicio de probabilidad, muchos de los ejercicios de probabilidad se resuelven muchísimo más fácil si recurrimos a los diagramas de Venn. En este caso, lo primero que hacemos es tratar de encerrar los sucesos conocidos en nuestro espacio muestral. Sabemos que en este ejercicio se nos habla de que la probabilidad de A es 0,4, vamos a dibujar A. Sabemos también la probabilidad de la intersección entre el suceso contrario de A y B, luego necesitamos también representar a B. Y por supuesto, necesitamos saber y visualizar lo que sería la probabilidad de A con intersección B, que en este caso vale 0,1. Y es el primer dato que voy a situar. La probabilidad de la intersección entre A y B es 0,1. Nos piden averiguar cuánto vale la probabilidad de A unión B y la probabilidad de B. Bien, pues vamos a empezar por saber quién es el suceso contrario a A. Y de esta manera averiguar cuánto vale la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de A y B. Lo que estamos rayando es justamente lo que no es A, pero también no es A una parte de B. Luego, si la rayamos, ahora mismo lo que tenemos todo rayado no es otra cosa que la probabilidad del suceso contrario de A. Pero tenemos que tener en cuenta de que también existe una intersección entre el suceso contrario de A con B. Y vamos a rayarlo. Esta zona que estamos rayando doblemente no es otra cosa que la intersección entre el suceso contrario de A y B. Y vale 0,4, nos lo daba el propio problema. Y por otra parte sabemos que la probabilidad de A intersección B vale 0,1. Luego, de entrada, lo que sí que podemos averiguar fácilmente es la probabilidad de B, puesto que la probabilidad de B es esa superficie que está doblemente rayada, más la probabilidad de la intersección. Luego, si nosotros sumamos a 0,1, 0,4, ya sabremos cuánto vale la probabilidad de B. Y por tanto, la probabilidad de A intersección B más la probabilidad de el contrario de A en intersección con B vale 0,5. Y eso no es otra cosa que la probabilidad de B. Ya tenemos la probabilidad de B. Pues bien, creo que estamos en condiciones de poder calcular otro de los datos que se nos pedía, y era la probabilidad de A unión B. Es decir, la probabilidad de que ocurra A o B. Y la probabilidad de A unión B, recurriendo a la teoría, era lo mismo que la suma de las probabilidades de A y de B menos la intersección entre ambos conjuntos, entre A y B. Luego, lo que nos va a quedar es probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A con B. Y todos esos datos ya los conocemos. La probabilidad de A nos la daba el problema. Nos decían que la probabilidad de A valía 0,4, con lo cual la probabilidad de la unión de A con B va a ser 0,4 más la probabilidad de B, que la calculamos antes, que era 0,5, menos la probabilidad de la intersección que nos la daba el propio problema. El problema nos decía que la probabilidad de A con intersección en B es 0,1. Luego, el dato que nos faltaba, la probabilidad de A unión B, sería 0,4 más 0,5 menos 0,1. Y eso nos da directamente 0,9 menos 0,1, o lo que es lo mismo, 0,8. Como has visto, en algunos ejercicios es conveniente dibujar, representar gráficamente mediante un diagrama de Venn los diferentes sucesos y ver dónde se encuentran situados cada uno de ellos para poder averiguar sus valores. Y después de esto vamos a tratar de enfrentarnos a otro problema. Otro problema que es muy parecido. Nos dicen que sabemos la probabilidad de A intersección B, que es 0,2, que la probabilidad del suceso contrario de B es 0,7 y que la probabilidad de A en intersección con el suceso contrario de B vale 0,5. Y nos piden averiguar, muy parecido antes, la probabilidad de la unión de los dos sucesos y la probabilidad de A. Y lo primero que hacemos, como antes, es dibujar un recinto en el que situar nuestros sucesos. Es lo que conocemos como espacio muestral. Este rectángulo
amarillo que te acabo de pintar. Pues bien, vamos a tratar de situar, como hicimos en el ejercicio anterior, los sucesos A y B. Y vamos a representarlo, y de la misma manera que antes, vamos a representar también la intersección entre ambos sucesos. Puesto que dicha intersección existe, ya nos dice el propio problema que la probabilidad de A intersección B es 0,2. Bueno, pues situamos uno sobre otro y vamos a localizar la intersección. Aparece en este caso en un tono más oscuro. Pero luego vamos a sombrear de azul intenso la intersección entre A y todo lo que no es B. Y si nosotros situamos o sombreamos ese espacio, lo que estamos viendo, en definitiva, es que la probabilidad de A es ni más ni menos que la suma de la intersección de A con B y la probabilidad que tenemos de A en intersección con el suceso contrario de B, que es esa zona que hemos sombreado de azul intenso. Luego, si nosotros hacemos eso, hacemos la suma de esas dos intersecciones, al final lo que tenemos es el globo completo de A. Es decir, esto sería la suma entre la probabilidad de A en intersección con el suceso contrario de B, que valía 0,5, nos lo daba el problema, nos estamos apoyando en los datos conocidos, más la probabilidad de la intersección de A con B. Y la probabilidad de la intersección de A con B sabemos que valía 0,2. Luego, si sumamos 0,5 más 0,2, ya tenemos directamente uno de los valores que nos pedían. La probabilidad de A, por tanto, vale 0,7. Nos queda por averiguar cuánto vale la probabilidad de unión de A con B. Claro que según la fórmula ya conocida, sería igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. El único dato que no conocemos ahí, puesto que acabamos de calcular la probabilidad de A y la probabilidad de la intersección de A con B ya nos la daba el propio problema, es la probabilidad de B. Pero tenemos la probabilidad del suceso contrario. Y si tenemos la probabilidad del suceso contrario, la probabilidad de B será 1 menos la probabilidad de su suceso contrario. Es decir, sería igual a 1 menos 0,7. Y 1 menos 0,7, si hacemos ese cálculo, nos va a dar 0,3. Ahí lo tenemos. Ya tenemos todos los datos que necesitamos para poder calcular la probabilidad de la unión entre los sucesos A y B, puesto que la probabilidad de B ya la conocemos y es 0,3. Vamos a ir sustituyendo los valores en la fórmula. Sabemos que la probabilidad de A valía 0,7, fue lo primero que calculamos, y por tanto la probabilidad de la unión sería la probabilidad de A, que vale 0,7, más la probabilidad de B, que vale 0,3, menos la probabilidad de la intersección, que la teníamos y que era 0,2. Total, que si hacemos esos cálculos, la probabilidad de A unión B vale 0,8. Y con esto hemos concluido nuestro ejercicio. Como puedes ver, nuevamente, si nos apoyamos en la representación gráfica que suponen los diagramas de Venn para cada uno de los sucesos, es relativamente sencillo averiguar cada uno de los valores que nos piden. Nos despedimos hasta el próximo vídeo. Hasta luego.